Hoy te cuento la historia de un chico huérfano que aspiraba a convertirse en un caballero. No obstante, ocultaba en su interior un poder bastante oscuro. Un poder que de hecho se encontraba sellado por varias llaves para evitar que se saliera de control y terminara convirtiéndose en un monstruo. No obstante, siendo la última arma que tenían para enfrentar a los demonios, el chico tuvo que embarcarse en un viaje para liberar todos esos sellos. Eso sí, a medida que su poder comenzaba a ser liberado, sus habilidades aumentaron drásticamente, pasando de ser un simple aprendiz a convertirse en alguien capaz de plantear cara a los demonios de alto rango. Lo malo era que poco a poco dicho poder comenzaba a consumirlo, desatando toda la ira que se encontraba dormida en su interior. Eso sí, en el camino terminó conquistando a varias chicas, incluyendo las de otras razas. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo King's Raid. La historia comienza con nuestro prota, Keisel, un plebeyo entre comillas común y corriente, que aspiraba a convertirse en un caballero de alto rango. Por eso a menudo era entrenado por Klaus, un caballero experimentado y amigo de la infancia del chico, ya que al parecer ambos se habían criado en el mismo orfanato. Aunque debido a la diferencia en cuanto a experiencia, el prota siempre era derrotado por él. Aún así estaba decidido a obtener el poder suficiente para vengar la pérdida de su madre a manos de los demonios. Y después de que el entrenamiento terminase, nos presentan a Frey, otra amiga de la infancia del chico, la cual había crecido junto a él en el mismo orfanato, y quien de hecho era una sacerdotisa que siempre estaba a su lado, ya que al parecer escondía algunos sentimientos hacia él. No obstante, el prota no prestaba mucha atención a eso, ya que su único objetivo era el de obtener más poder para llevar a cabo su venganza. Por otra parte, nos muestran cómo a los oídos del rey había llegado la noticia de que varios grupos de demonios estaban comenzando a rondar los bosques aledaños a su reino, algo que representaba un peligro inminente, ya que si llegasen a infiltrarse en la ciudad, cientos de inocentes perderían la vida. Por eso mismo tomó la decisión de enviar un escuadrón de caballeros lo antes posible para encargarse de la amenaza. Mientras tanto, en el castillo, uno de los duques había aparecido acompañado de Riget, un elfo oscuro, una raza que al parecer era odiada y temida por los habitantes del reino debido a los crímenes cometidos por sus antecesores. Y la razón por la que el duque lo había llevado consigo al castillo era porque sabía que necesitarían la fuerza de su escuadrón para derrotar a los demonios que rondaban la zona, ya que según él, los soldados no tendrían oportunidad contra esas bestias. Sin embargo, como era de esperarse, su idea fue rechazada por el resto de miembros de la realeza, quienes no estaban de acuerdo en que su seguridad dependiera de basura como esa. Así que mantuvieron su idea de mandar un escuadrón de caballeros a encargarse de la amenaza. Regresando con el prota, este último tuvo que despedirse de Klaus y de un par de amigos más, ya que ellos habían sido seleccionados para la misión de rango S. Mientras tanto, él no quería quedarse de brazos cruzados. Después de todo, era la oportunidad perfecta para enfrentar a los demonios. Aún así, como aún era un miembro de rango bajo, no podría formar parte de la expedición, por lo que no le quedó de otra más que seguir entrenando para volverse más fuerte lo antes posible. Días más tarde, el grupo comandado por Klaus fueron tomados por sorpresa por un escuadrón enorme de demonios, mucho mayor a lo que esperaban, tanto que al final todo el grupo fue masacrado por las bestias, sin siquiera tener oportunidad para defenderse. Incluso varios de los amigos más cercanos del prota perdieron la vida. De hecho, el único capaz de darles batalla fue Klaus, quien rápidamente le dijo a uno de los sobrevivientes que llevara la noticia al reino lo antes posible. Después de todo, el problema era mayor al que imaginaban. Y bueno, apenas el caballero sobreviviente logró informar a los altos mandos lo que había ocurrido con los demonios y su escuadrón, estos últimos llegaron a la conclusión de que en ese momento los únicos que podrían completar la misión eran los elfos oscuros, así que no les quedaba más opción que confiar en ellos y acceder a la propuesta del conde de antes. Mientras que por otro lado, apenas Keisel se enteró por uno de sus compañeros todo lo que había ocurrido, sin pensarlo mucho se puso en marcha para rescatar a su amigo, ya que no permitiría que los demonios le arrebataran a un ser querido nuevamente.
Además, esa era la oportunidad que había estado esperando durante años. Sin embargo, antes de emprender el viaje, fue detenido por Frey, quien intentó persuadirlo de no hacerlo, ya que una misión como esa podría costarle la vida. No obstante, al ver que el prota no planeaba cambiar de opinión, tomó la decisión de acompañarlo. Después de todo, sus habilidades de curación podrían serle de ayuda, y por más que Keisel intentó disuadirla de no hacerlo, no le quedó más opción que permitirle acompañarlo. Sin embargo, horas más tarde, cuando por fin llegaron al lugar del ataque, se encontraron con la masacre y con prácticamente todos sus camaradas sin vida. Pero eso no era todo, ya que segundos después, en el lugar aparecieron los mismos demonios de antes, los cuales, como era de esperarse, le recordaron al chico la pérdida de su madre, llevándolo a ser cegado por la ira en su interior. Pero gracias a usar la ira como un catalizador, el tipo estaba siendo capaz de enfrentarse de tú a demonios de rango medio, algo sorprendente para un simple aprendiz. No obstante, en el lugar, una demonio de rango alto se hizo presente, y con la cual, como era de esperarse, no tenía oportunidad. Sin embargo, esta última parecía tener cierto interés por el chico, ya que podía sentir como un aroma similar al de los demonios emanaba de él. Por suerte, en el lugar se hizo presente el escuadrón de elfos oscuros, a quienes se les había sido encomendada la misión, y quienes sin muchos problemas consiguieron deshacerse de los demonios sobrantes. Por su parte, la demonio de nivel alto prefirió retirarse. Eso sí, planeaba investigar más de cerca a Keisel, y una vez terminado el problema, los elfos también se retiraron, ya que ellos únicamente eran mercenarios movidos por el dinero. Sin embargo, luego de que estos últimos se marchasen, Keisel y Frey se toparon con estos dos chicos, Clio y Roy, los cuales les aseguraron que sabían en dónde estaba su amigo, ya que según ellos, Klaus aún continuaba con vida. Y sin más opción, los protas tomaron la decisión de confiar en ellos, quienes rápidamente los terminaron llevando a una especie de castillo flotante, conocido como la Torre del Sabio, un lugar místico del que de hecho solo habían escuchado leyendas, y en donde conocieron al Gran Sabio, un tipo que había vivido por más de 100 años, eso sí, mantenía su juventud intacta. Y tal como los chicos se los habían dicho, este último les mostró que su amigo aún se encontraba con vida, únicamente contaba con pequeñas heridas que muy pronto sanarían. Por su parte, el prota y Frey estaban felices por su amigo. Sin embargo, esa no era la razón por la que habían sido llamados por el Gran Sabio, más bien porque este último tenía algo bastante serio que revelarle al prota, una data que cambiaría por completo su vida. Paralelamente con esto, los elfos habían regresado al castillo, y a pesar de haber derrotado a los demonios, aún no eran muy bien vistos por la gente de ese reino. Sin embargo, estos últimos tampoco eran blancas palomas, ya que de hecho el motivo por el que estaban trabajando para la realeza era únicamente para infiltrarse en sus filas y así darles un golpe de estado. Pero regresando con el prota, ahora sí centrémonos en lo importante. El Gran Sabio le reveló la razón por la que estaban ahí, y resulta que al parecer Keisel era el hijo del antiguo rey Kyle, el guerrero más poderoso que había existido hasta ahora, y el héroe que había salvado al mundo de los demonios hace 100 años. Obviamente el prota quedó en shock con la noticia. Además, no podía entender cómo era posible que tuviera más de 100 años con vida. Por suerte, el sabio le explicó con más detalles todo lo que había ocurrido años atrás, y resulta que hace algunos años Kyle, el padre del prota, se había enamorado de una plebeya. Por eso mismo, los hijos de fruta de los altos mandos terminaron por separarlos. Y para empeorar las cosas, luego de que esto pasara, hordas enormes de demonios comenzaron a aparecer por todo el reino, así que Kyle no tuvo de otra más que enfrentarse a ese problema, ya que no podía permitir que su reino fuera arrasado por esas criaturas. Además, dicho problema solo podía pronosticar la llegada del rey demonio. Por eso mismo, los líderes de varias razas y reinos se unieron al ejército de Kyle para deshacerse de la amenaza, y fue en ese entonces cuando el rey se reencontró con la madre del prota, que ahora llevaba en su vientre a Keisel. No obstante, en ese momento, el rey únicamente podía centrarse en acabar con la amenaza, y por suerte para él fue bendecido por la diosa de la luz, quien le brindó una espada sagrada que poseía el poder suficiente para enfrentar y derrotar de una vez por todas al Rey Oscuro. Sin embargo, por otro lado, la hermana del rey, una elfa oscura, había intentado crear otra espada igual de poderosa que esa, para así ayudar a su hermano en la batalla. Lamentablemente eso fue visto como un acto de traición hacia la diosa por los aldeanos, los cuales acabaron con su vida, y era por eso que ahora los elfos oscuros eran perseguidos.
Pero volviendo al tema de la espada, después de que el rey Kyle enfrentara al rey oscuro en una batalla en la que ambos desaparecieron, dicha arma fue sellada por sus camaradas, esperando al regreso del rey, o en todo caso, a su sucesor, con el poder suficiente para empuñarla, ya que según las profecías, los demonios regresarían luego de varios años. Fue entonces cuando se enteraron de que la madre del prota llevaba en su vientre al único chico que podría portar la espada nuevamente. Por eso mismo fue congelada durante más de 100 años, hasta que la amenaza de los demonios regresara. Y es así como el prota nació en la época actual, con la única misión de ser el nuevo portador de la espada sagrada. Pero para ello primero debía liberar los 3 sellos creados para proteger el arma. Dichos sellos se encontraban en el territorio de los que una vez habían sido compañeros del rey. Eso sí, le advirtió que al liberar esas llaves también despertaría el poder que se encontraba dormido en su interior, un poder que debía controlar a toda costa, o de lo contrario terminaría siendo corroído por él y convertido en un demonio como los que debía enfrentar. Aún así el chico no tenía más opción que aceptar y viajar por varios reinos para liberar todo el poder sellado en su cuerpo, ya que solo de esa manera conseguiría derrotar al rey oscuro que estaba por despertar. Con todo esto explicado, Kai'Sel emprendió el viaje. Eso sí, no viajaría solo, ya que al igual que Frey, serían acompañados por Cleo y Roy. Su primer destino sería el bosque prohibido de los elfos. Así que luego de despedirse de Klaus, los 4 se pusieron en marcha, ya que debían completar la misión antes de que el eclipse solar llegara. Después de todo, sería en ese entonces cuando el rey demonio despertaría. Y bueno, después de varios días de viaje, los chicos por fin estaban por llegar a su destino, aunque no contaban con que apenas al llegar, se encontrarían con un grupo de demonios que rondaban la zona. Sin embargo, antes de que el prota se encargara de ellos, Roy le mostró sus habilidades y el por qué había sido elegido por el gran sabio como un miembro del grupo, acabando con casi todos los atacantes sin mayor dificultad. Además, esta alfa de aquí les terminó dando una mano, acabando con el resto de ellos desde la distancia. Su nombre era Selene y al parecer los había estado esperando, ya que su maestra se lo había encargado, teniendo en cuenta que el elegido pronto llegaría a su bosque. Y bueno, luego de conocerse, los guió hasta el santuario de su maestra. Eso sí, no parecía que los humanos le agradasen demasiado, al igual que el bosque, que de hecho contaba con vida propia, tanta que terminó separando a los protas de la elfa. Por suerte, esta pequeña criatura de aquí los guió de nuevo hasta Selene, ya que al menos a él sí parecían agradarle. Su nombre era Chibi, y luego de reunirse con Selene, esta última comenzó a darse cuenta de que quizá los humanos no eran tan malos como había escuchado, en parte porque el prota la trataba muy amablemente, tanto a ella como a Chibi, al grado de que incluso comenzaba a sentirse atraída por él. Sin embargo, no todo podía ser bueno, ya que mientras conversaban pudieron escuchar que el bosque estaba siendo atacado, y al revisar el lugar se dieron cuenta de que el culpable era una especie de demonio de grado medio, que incluso acabó con los padres de Chibi, los cuales trataron de hacerle frente. Y para empeorar las cosas, terminó capturando a este último. De hecho, los únicos ataques que parecían causarle daño eran los del prota. Esto ya que su poder era bastante similar al de la criatura. Pero lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de todo el grupo por recuperar a Chibi, la criatura fue destruida brutalmente por el demonio. Una escena que, como era de esperarse, hizo enfurecer al prota, a tal grado que, cegado por la ira, entró en su modo berserk, acabando de una manera bastante desquiciada con el demonio. Incluso sus amigos parecían tener miedo del poder que Kai'Sel estaba empleando, ya que la maldad en sus ojos era bastante similar a la que mostraban los demonios que habían estado enfrentando. Por suerte, después de que el chico se calmara un poco, Lorraine, la elfa quien estaba buscando y que poseía uno de los sellos, se hizo presente, dándole las gracias a los protas por haber protegido su bosque, mientras que Kai'Sel no perdió tiempo y aprovechó para preguntarle si existía alguna forma de regresar a Chibi a la normalidad. Sin embargo, según la elfa, eso sería imposible. Además, Lorraine, luego de confirmar que el chico había llegado en búsqueda del sello, le dijo que lo pensaría bien, ya que luego de liberar su poder sería más difícil mantener el control de la oscuridad que se encontraba en su interior, y en caso de fallar terminaría convirtiéndose en un monstruo a causa de toda la ira que se encontraba resguardada en su cuerpo. Y a pesar de que el prota le dijo que lo manejaría, Lorraine le respondió que analizaría su propuesta antes de acceder, ya que de sus decisiones dependería el futuro de todo el continente. Después de esto, la elfa le preguntó a Selene qué creía del chico, si acaso parecía ser digno de tal poder, o por su contraparte sería consumido por él.
Por su parte, la chica al principio creía que él era el indicado, pero luego de ver cómo perdía el control, no estaba segura de que Keisel pudiera controlar su ira. Por suerte, después de esto, notó de primera mano la amabilidad del prota, que incluso le dio un entierro digno a Chibi, prometiéndole que mantendría a salvo ese bosque. Gracias a esto, cuando el momento de tomar la decisión llegó, la chica le comentó a su maestra que el tipo parado frente a ella era el indicado para portar la legendaria espada sagrada. Además, Keisel prometió por su vida que haría hasta lo imposible para mantener el control de su poder. Y bueno, tras esta promesa, la elfa terminó por quitar uno de los sellos de la espada y por liberar un tercio del poder en el cuerpo del chico, el cual ahora contaría con un nivel completamente distinto al de solo un aprendiz. Además de ello, les comentó que ahora debían dirigirse a la tierra de los ogros, ya que ese era el lugar donde se encontraba resguardado el segundo sello, y por último a las montañas nevadas, hogar del tercer y último sello. Y bueno, tras recibir estas indicaciones, los protas nuevamente se pusieron en marcha a su próximo destino. Sin embargo, antes de que lo hicieran, el bosque nuevamente fue atacado por más demonios, y los cuales contaban con un nivel superior al del anterior. Eso sí, a diferencia de la última vez, en esta ocasión Keisel no era el mismo de antes, y con un solo corte de su espada se encargó de todos ellos. Y eso que su poder aún no estaba al 100%. Pero bueno, una vez con el asunto de los demonios resuelto, el grupo por fin continuó con su viaje. No obstante, mientras lo hacían, nuevamente se toparon con la misma demonio de antes, quien continuaba bastante interesada en el aroma que Keisel desprendía, y la cual al enfrentarlo quedó impactada, ya que al acercarse pudo notar que su poder había crecido terroríficamente en tan solo un par de días. Pero eso no fue todo, incluso fue capaz de sentir la presencia del antiguo rey demonio en él, algo que le impactó tanto que lo obligó a retirarse de la escena. Eso sí, antes de marcharse le dijo que esperaba que él no fuera devorado por ese poder. Por cierto, banda, pequeña interrupción para decirles que si ya llegaron hasta esta parte del video, espero estén suscritos, y si no, ¿qué esperan para hacerlo? En serio, no saben cuánto me ayudarían para que este canal pueda seguir creciendo. Además, decirles que se queden hasta el final, porque lo que se viene está épico. Continuando con historia, nos revelan un poco más acerca de la historia de los elfos oscuros, sobre cómo todo el escuadrón había perdido a sus padres después de que los humanos los masacraran, únicamente porque según ellos eran descendientes de quien una vez había cometido un delito grave contra su diosa. Era por ello que estos últimos buscaban venganza intentando ganarse la confianza de los altos mandos, para así tener la oportunidad de acabar con todos los nobles, sin que siquiera se lo esperasen. Y de hecho las cosas les estaban saliendo relativamente bien, ya que Riged, su líder, incluso había llegado a conocer a la princesa del reino, ganándose su confianza por todas las misiones que su grupo había completado en los últimos meses, y las estrategias que le había brindado para acabar con las hordas que a menudo rondaban los alrededores del reino. Por cierto, esta última, al parecer, no estaba al tanto de la misión en la que el prota se encontraba. Por su parte, los nobles, como era de esperarse, no parecían estar muy contentos con el ascenso de los elfos en sus filas. Y paralelamente con esto, algunos elfos como Tam, este chico de aquí, había notado que al parecer no todos los humanos eran como los monstruos que habían destruido sus pueblos. Esto en parte gracias a que una chica lo trató amablemente. Aún así, Riged estaba convencido en acabar con el reinado de la princesa, y para eso solo debían continuar acumulando logros y ganándose la confianza de todos. Pero ahora sí, centrémonos en lo importante. Regresando con nuestros protas, mientras continuaban con el viaje, terminaron llegando a un pueblo lleno de refugiados, que al parecer habían sido atacados por los demonios, y a los cuales decidieron echarles una mano con la reconstrucción del pueblo. Claro, únicamente mientras reanudaban su viaje, ya que contaban con poco tiempo para encontrar la espada, antes de que el eclipse lunar tuviera lugar. Y es aquí donde conocemos a esta niña, Elise, la cual había perdido a sus padres recientemente a manos de los demonios, por lo que se encontraba prácticamente sola. Por suerte, Frey consiguió hacerse amiga de ella, sacándola de la depresión en la que se encontraba. Sin embargo, su tiempo juntas no duraría mucho, ya que como se los había mencionado, los protas no contaban con mucho tiempo y debían continuar con la misión. No obstante, la niña no quería separarse de Frey, y por esto último terminó encerrándola para que se quedara a su lado. Por suerte, el prota, quien había pasado por algo similar a la niña, al
al perder a su madre a manos de esos monstruos, al final la hizo entrar en razón. Pero como siempre, no todo podía ser bueno, ya que algunos demonios de rango medio atacaron una cabaña donde se encontraba Frey. Sin embargo, el prota estuvo ahí para protegerla, y gracias a que una parte de su poder había sido liberado, masacrarlo no le tomó trabajo. El prota parecía alguien completamente diferente al perdedor de antes. Tras estos sucesos, los chicos continuaron con la travesía, aunque en el camino se encontraron con una especie de pueblo fantasma, que para su sorpresa se encontraba totalmente infestado de cientos de zombies creados por los demonios. Por suerte para ellos, un pueblerino que había sobrevivido al ataque les echó una mano, dejándolos pasar la noche en su casa. Una vez ahí, este último les comentó que luego de que gran parte de su pueblo fuera masacrado por los demonios, de la nada los cadáveres comenzaron a levantarse e intentaron devorar a los sobrevivientes. De hecho, ahora él era el único con vida en ese lugar. Pero por suerte para él, los protas descubrieron que este último era el padre de la niña que habían conocido días atrás. No obstante, el tipo no parecía estar muy bien de la cabeza, ya que en el sótano mantenía atrapada a su esposa, quien ahora era una zombie, y a pesar de ello, él estaba seguro de que volvería a la vida. Por suerte, Keisel pudo convencerlo de regresar con su hija, ya que al menos aún podía protegerla, a diferencia de él, quien ya no podía hacer nada por su madre, y al final sus palabras lo hicieron entrar en razón, prometiéndoles que volvería con su hija. Y bueno, una vez pasado todo esto, ahora sí por fin el elegido había llegado donde se ubicaba la segunda llave que mantenía sellado su poder, la tierra de los ogros. Sin embargo, este último no fue recibido como lo esperaba, ya que nos explican que al parecer la raza de los ogros también guardaba un profundo resentimiento hacia los humanos. Y a pesar de que el chico logró salvar a algunos de ellos de un no muerto, estos últimos planeaban acabar con él. Por suerte fueron detenidos por uno de ellos, una especie de ogro chamán, que de hecho lo había estado esperando, ya que según este último había tenido una visión de su llegada, y sabía que él era el heredero de la espada sagrada. No obstante, le comentó que el ogro que había sido compañero de su padre había perdido la vida ya hace un par de años. Y ahora su pueblo contaba con otro líder, al cual sería bastante difícil convencer de liberar el sello, pero que sin embargo, él lo ayudaría en todo lo que pudiese. Tras decir esto, lo llevó con el nuevo líder, en un ambiente bastante hostil, ya que todo el pueblo de los ogros querían despedazar al humano. Una vez ahí, Siek, el nuevo líder de los ogros, no parecía creer ni una sola palabra de lo que el chico le dijo. Ni siquiera confió en las palabras del chamán, quien le aseguraba que él era el elegido, ya que no podía creer que alguien que parecía tan débil fuera quien estaba destinado a salvarlos. No obstante, su percepción de él cambió luego de ponerlo a prueba y comprobar la valentía del chico. Aunque eso no era todo, según sus instintos de guerrero, pudo sentir la ira y la sed de sangre que el chico emanaba. Por eso mismo llegó a la conclusión de que quizá podría estar equivocado y decidió darle una oportunidad, comentándole que si era capaz de pasar una prueba específica y salir vivo de ella, retiraría el sello, pero si de lo contrario no lo conseguía, tanto él como sus amigos serían eliminados por él mismo. Por cierto, según el chamán, muy pocas personas habían sido capaces de salir con vida de esa prueba, pero Keisel no tenía más opción que aceptar, por lo que con esto acordado, el chamán lo llevó hasta el lugar de la prueba, una especie de santuario sagrado que muy pocas personas habían visitado antes, y las que lo habían hecho nunca habían vuelto. Una vez ahí, la prueba dio comienzo, y apenas dentro del lugar, el chico comenzó a escuchar voces de todas partes. Lo peor de todo fue que terminó cayendo en una especie de espejismo, en donde para su suerte pudo reencontrarse con su madre, regresando a los tiempos en donde todo había sido perfecto, los tiempos cuando su madre estaba junto a él. Y esto se debía a que la prueba no consistía en un reto de fuerza física, más bien en uno de destreza mental. Por suerte, luego de varias horas, Keisel consiguió darse cuenta de que todo lo que estaba ocurriendo no era más que una farsa, recordando el propósito de la misión, vengar la pérdida de su madre. Y usando nuevamente la ira como catalizador, consiguió romper el espejismo, y el espíritu del antiguo líder orco apareció frente a él, felicitándolo por haber completado la prueba, ya que todos los que lo habían intentado hasta ahora quedaban atrapados en sus momentos más felices, y ahora había demostrado que su convicción era lo suficientemente fuerte para portar la espada sagrada. Sin embargo, le advirtió que tuviera cuidado con su sed de sangre, ya que eso podría destruirlo. Pero bueno, una vez completada la misión, el líder orco reconoció la destreza del chico y por fin liberó la segunda llave que mantenía sellado el poder de Keisel. Su poder
poder casi alcanzaba el máximo de su capacidad, y por su parte Logro se puso bajo sus órdenes, prometiéndole que su pueblo estaría con él en la batalla final contra el Rey Demonio. Sin embargo, cuando estaba por despedirse, este tipo de aquí se hizo presente en la escena, ya que al parecer había podido sentir la misma aura del antiguo héroe desprendiendo de ese lugar, y quería descubrir quién era el que lo provocaba. Y de hecho ese tipo era el mismo brujo que había despertado al Rey Oscuro hace 100 años, y quien quería hacer lo mismo nuevamente en esa época. Por su parte, el líder Ogro rápidamente intentó detenerlo. Lastimosamente no era rival para el brujo, que con solo 2 ataques acabó con su vida. El único con la capacidad para hacerle frente era Keisel, iniciando la batalla contra él junto a sus amigos, quienes trataban de cubrirle la espalda. Lamentablemente en el proceso, Frey recibió un potente ataque mágico que la dejó al borde de perder la vida, ocasionando que de nuevo el chico entrara en un estado de ira incontrolable. Y recordemos lo que pasaba cuando eso ocurría. Keisel, al igual que la vez anterior, entró en su modo Berserk, siendo capaz de ponerse a la altura del brujo. De hecho, estaba teniendo el control por completo de la batalla. Lo malo era que en el proceso, poco a poco, comenzaba a ser consumido por su lado oscuro. Mientras tanto, al tipo no le quedó más opción que escapar, antes de que Keisel lo destrozara con una explosión de aura enorme. No obstante, usar tanto poder tenía un precio, ya que su esperanza de vida disminuía cada vez que entraba en ese estado, e incluso terminó inconsciente. Por otra parte, en el castillo, los elfos oscuros cada vez se ganaban más la confianza de la princesa, incluso los habían ascendido a caballeros reales. Sí, el mismo rango que el prota nunca llegó a alcanzar. Por cierto, algunos de ellos habían comenzado a acercarse a los humanos, como el caso de Tam, que se había enamorado de la humana que nos presentaron anteriormente, y de hecho ella sentía lo mismo por él. Pero a pesar de ello, los planes de los elfos continuaban en marcha, ya que Righet y su hermana seguían con la idea de acabar con las personas que tan mal los habían tratado, y para eso su siguiente misión sería clave, ya que acompañados por la princesa, atacarían el que una vez había sido el castillo del Rey Oscuro, así que necesitaban conseguir todos los méritos posibles para alcanzar un rango desde el cual por fin dar su golpe de estado. Sin embargo, sus días como equipo estaban por terminar, ya que apenas llegaron al territorio de los demonios, Tam cayó en una especie de trampa, siendo eliminado al instante de una manera muy realista. Sus compañeros ni siquiera podían creer lo que estaba pasando, pero eso no era todo. En el lugar apareció el mismo brujo que había luchado contra el prota, quien en segundos convirtió al chico en un zombie, e incluso acabó con la vida de su mejor amigo, por lo que no les quedó más opción que eliminarlo. Aunque no contaban con que el brujo era demasiado poderoso y fácilmente acabó con la vida de todos los elfos, ya que nadie parecía estar a su nivel. Y aunque trabajando en equipo los hermanos le dieron algo de batalla, el tipo era inmortal e incluso acabó con la waifu y su hermano terminó inconsciente. Regresando con Keisel, luego de varios días inconsciente, por fin despertó. Pero ahora contaba con menos tiempo para liberar el último sello, y el chamán le advirtió que tuviera cuidado con su poder, ya que poco a poco estaba siendo consumido por él, y si no tenía cuidado, pronto lo destruiría. Además, le comentó Frey que cuidara de Keisel, ya que en sus visiones ya no podía visualizar al chico, luego de enfrentarse contra el Rey Oscuro. Aún así, a pesar de las advertencias, los chicos continuaron con el viaje. Ahora contaban con menos de una semana para liberar el último sello. Mientras tanto, la princesa encontró al elfo luego de lo ocurrido, y él había sido el único sobreviviente. Tras esto, el elfo le reveló a la chica sus planes de apoderarse del reino, pero ahora que sus camaradas no estaban, eso no tenía sentido. No obstante, luego de despedirse de la princesa, se topó con el demonio de antes, quien le dijo que si quería venganza, usara la espada falsa que había sido creada por la hermana de Kai, y la cual se encontraba en la Torre del Sabio. Paralelamente con esto, los protas estaban por llegar a su última parada, las montañas nevadas. Sin embargo, estaban atravesando un camino bastante difícil. Por eso mismo el chico tuvo la idea de continuar solo para no poner en riesgo a sus camaradas. No solo por el Rey Oscuro, sino también por su propio poder. Aunque al final Frey lo hizo entrar en razón, diciéndole que los 4 terminarían juntos esa travesía. Aún así, continuaba preocupada por lo que Logro les había dicho.
Una vez retomado el viaje, los chicos se encontraron con su última parada, una especie de cueva de hielo, en donde el prota por fin se reunió con el sabio de hielo, quien estaba dispuesto a liberar el sello, ya que lo había estado esperando por los últimos 100 años, e incluso le comentó que había sido él quien mantuvo dormida a su madre, y le reveló cómo después de la batalla, su padre había desaparecido. Aunque en ese momento no había tiempo para charlas, ya que debían llegar al lugar donde se encontraba sellada la espada, ya que el momento del eclipse había llegado. Y tenía razón, porque el mago por fin tuvo el poder suficiente para despertar de nuevo al Rey Oscuro, pero cuando lo hizo quedó impactado, ya que la persona que apareció fue el mismísimo Kyle, quien había sido poseído por el espíritu de la oscuridad, y ahora sería él quien se enfrentaría a su propio hijo. Por su parte, Keisel tenía pocas horas para encontrar la espada, de lo contrario no tendría ninguna oportunidad. Por cierto, dicha espada se encontraba en el bosque sagrado, pero por suerte el mago conocía un túnel para llegar más rápido. Por otro lado, la princesa llegó a la Torre del Sabio acompañada del elfo, ya que él estaba en búsqueda de la espada falsa, y la princesa en búsqueda de una esperanza para salvar su reino. Afortunadamente para ella, el sabio le comentó todo sobre cómo el prota había estado liberando los sellos y estaba por encontrar la espada sagrada, ya que él era el último descendiente del rey. Mientras tanto, el elfo, al revisar el estudio de la hermana del rey, se dio cuenta de que todo por lo que los habían estado acusando era falso, ya que la chica no había creado una espada falsa, más bien un artefacto que protegiera a su portador de la oscuridad que ésta emanaba. Lamentablemente no terminó a tiempo y su hermano fue poseído por la maldad. Tras enterarse de esto, lo único que deseaba era venganza, y para eso también quería apoderarse de la espada sagrada. Pero volviendo con los protas, acompañados por el sabio, estaban por llegar al bosque, aunque en el camino Frey le pidió al prota que por favor no se sacrificara para derrotar al Rey Oscuro, ya que su vida era lo más importante para ella. Pero bueno, después de unas horas más de viaje, por fin llegaron al bosque prohibido. Lamentablemente el sabio se encontraba en mal estado a causa del largo viaje, así que la elfa tuvo que usar su magia para sanarlo y que así consiguiera liberar el último sello. Aunque momentos después, nuevamente la bruja de antes se hizo presente, aunque esta vez no estaba buscando pelea, y nos revelan que al parecer la tipa había sido compañera de Lorraine y del antiguo rey. Pero cuando la elfa le preguntó qué le había pasado y por qué ahora estaba del lado oscuro, esta le reveló la verdadera historia de la batalla final entre Kyle y el rey demonio, revelándoles que ella había estado con él durante toda la travesía del tipo, tanto así que en cada batalla ella le pedía su bendición a la diosa para salir victoriosos, e incluso creyó que la había escuchado cuando le otorgó la espada sagrada a su rey. Pero eso no era así, ya que en la batalla final, cuando el rey pudo dar el golpe final, la diosa lamentablemente lo abandonó, quitándole su poder a la espada y dejando que el chico fuera consumido por la oscuridad, desapareciendo junto al Rey Oscuro. Fue luego de esto y de perder toda la esperanza que se había pasado al lado oscuro. Por último, le reveló que ahora el rey demonio no era otro que el mismísimo Kyle. Keisel no podía creer lo que escuchaba. Aún así, a pesar de que su enemigo fuera su padre, estaba decidido a eliminarlo y así acabar con la era de los demonios que le habían arrebatado a su madre. Por eso, apenas el sabio de hielo recuperó la conciencia, liberó el último sello de la espada sagrada, desatando todo el poder oculto en el interior del chico y quitando el sello de más de 100 años en la espada. De inmediato, Keisel y sus camaradas se pusieron en marcha al lugar donde se ubicaba el arma, aunque en el camino, cuando estuvieron solos, Frey aprovechó para pedirle que por favor no se sacrificara y si era necesario que escapara con ella, revelándole que lo amaba. Aún así, el prota le respondió que toda su vida había vivido para ese momento y que ahora no daría marcha atrás. Aunque los primeros en llegar a la espada fueron la princesa y el elfo, este último sin pensarlo se apoderó del arma, ya que ahora no poseía ningún tipo de sello. Lo que no sabía era que el hacerlo estaba dándole su ubicación exacta al Rey Oscuro, que junto al brujo aparecieron ante ellos intentando arrebatárselas. Y a pesar de que el elfo intentó hacer uso de ella, al no estar con su portador no tenía ningún poder, y tanto la princesa como él estaban recibiendo una paliza. Por suerte, luego de intercambiar varios golpes, el brujo bajó la guardia y el elfo acabó con él, eso sí, con su espada normal. Lo malo era que ante ellos por fin apareció el Rey Oscuro, con el que no tenía ninguna oportunidad, luego de que este se apoderara del arma sagrada y fácilmente los humillara.
Por suerte, cuando todo estaba perdido, Keisel en una entrada épica se hizo presente. El verdadero elegido por fin había llegado. Y ahora sí, entramos en la recta final. El chico al principio intentó hacerlo entrar en razón, diciéndole que él era el rey. Pero eso no sirvió de nada y solo provocó más la ira del tipo. Pero al menos ahora el prota era capaz de hacerle frente, luego de que todo su poder fuera liberado. Keisel no era el mismo perdedor de antes, ahora era el guerrero más poderoso del continente. Y aunque sus amigos intentaron ayudar, ninguno de sus ataques parecía causar efecto. El único que estaba a la altura del demonio era Keisel. Lamentablemente se encontraba en desventaja al no poseer la espada sagrada, pero por suerte, luego de un combo realizado con los ataques de varios de sus amigos, pudieron alejar al monstruo de la espada por unos segundos, aunque eso solo lo hizo más fuerte, ya que la espada había estado conteniendo su poder y ahora era una verdadera bestia. Pero el prota no se quedaba atrás y, evitando varios de sus ataques, pudo apoderarse de la espada sagrada, liberando finalmente todo su poder con un brillo intenso que recorría toda el arma. Aún así, el monstruo lanzó un potente ataque que dejó inconscientes a la mayoría de sus camaradas. El único en pie era Keisel. El enfrentamiento se había convertido en un choque de bestias. Lastimosamente, luego de varios cruces de ataques, cuando el prota acertó un golpe crítico al corazón del demonio, lo mismo que había pasado anteriormente con su padre estaba ocurriendo. Keisel estaba siendo devorado por la oscuridad. Frey intentó evitarlo, pero nada pudo hacer. El que sí pudo hacer algo fue el elfo, que recordó el artefacto que la hermana del rey había creado para protegerlo, la cual era una especie de armadura brillante, con la que luego de dársela, Keisel fue capaz de evitar ser consumido por la oscuridad, y al fin fue capaz de acabar con la amenaza. Con esto hecho, su padre fue liberado de la oscuridad, para que al fin pudiera descansar en paz. Y bueno, luego de esto, todo regresó a la normalidad. Los ataques de las hordas de demonios cesaron, y los caballeros regresaron a su hogar. La princesa regresó al reino y retomó sus tareas, haciendo que los elfos oscuros fueran reconocidos como lo que eran, unos héroes. Incluso el crédito de la última batalla pertenecía al elfo, para que así la discriminación parara. Mientras tanto, el prota, que ahora era el guerrero más poderoso, tomó la decisión de continuar con su viaje, a petición de la mismísima espada, quien aún tenía varias presas que cazar. Por cierto, la historia cuenta con un final alternativo, en donde el prota sí fue convertido en un demonio junto a Frey, convirtiéndose en el jefe final. Pero bueno, si quieren que suba más videos como este, no se olviden de dejar su poderoso like y un comentario con la frase elegido. Traeré el próximo resumen cuando este alcance los 15,000 likes y 1000 comentarios. No se olviden de suscribirse y sin más, sayonara.